Pero volvamos ahora a recapitular muy brevemente acerca de algunas de las cuestiones que ya he comentado. Si recordamos el principio de esta sesión, decíamos que los placeres de la imaginación eran para Addison de dos clases. La primera clase, recordemos, era los que él denominaba placeres primarios, que provienen enteramente, decía, de los objetos cuando los tenemos presentes, los objetos que tenemos delante de nuestros ojos, y que dimanarían, como he comentado ya también, de alguna cosa grande, singular o bella. Y por otra parte, estaría una segunda clase de estos placeres de la imaginación y que serían los placeres secundarios y que dimanarían de las ideas de los objetos visibles cuando los evocamos en nuestro recuerdo o a través, por ejemplo, de las estatuas, de las pinturas o de las descripciones literarias. Estos placeres secundarios tendrían su fundamento principal, por tanto, en la acción, digamos, de comparar las ideas procedentes de los originales con las ideas que recibimos de la estatua, que recibimos de la pintura, de la descripción o del sonido que los representa. Esta acción de comparación es lo que nos haría, en su opinión, disfrutar de la escultura, lo que nos haría disfrutar de la pintura o de la descripción narrativa. Es decir, que este tipo de placer tendría su fundamento en, digamos, la representación, en las operaciones suscitadas por la mímesis. Y como ahora comentaré, los placeres secundarios de la imaginación son para Addison de mayor extensión que los primarios. Pero en cualquier caso y por ahora quedémonos simplemente con la idea de que en relación a estos, de que en relación a los placeres de la imaginación secundarios, es aplicable todo lo dicho anteriormente para los placeres de la imaginación primarios. Y de hecho Addison volverá a referirse aquí a las cualidades de lo grande, de lo bello y de lo singular, para hablar así de, por ejemplo, las obras de Homero, de Virgilio y de Ovidio. En su opinión, nos dice el primero, es decir, Homero, hiere admirablemente la imaginación con lo grande. El segundo, Virgilio, con lo bello. Y el último, Ovidio, con lo extraño. Parece importante, no obstante, creo que tenemos que recordar, y antes de iniciar el análisis de lo que Addison dice sobre estos tres autores, que en relación a los placeres de la imaginación secundarios, Addison se va a limitar a los placeres de la imaginación que producen o que proceden de las ideas excitadas por las palabras, dice literalmente, es decir, de la poesía y de la literatura en general, aunque nos advierta que la mayor parte de las observaciones, las que voy a ir también yo aquí señalando, son aplicables o son perfectamente aplicables también a las artes visuales, a la pintura, a la escultura, etc. Empecemos pues por lo que Addison comenta sobre Homero, autor por quien tenía una muy especial devoción, siendo de hecho Addison el que parece que animó a su amigo Pope a traducir esta obra al inglés, un trabajo que Pope iniciaría en 1713 y que, vemos en la imagen una de las primeras de sus primeras ediciones del 1715. Pero veamos qué escribe Addison acerca sobre esta obra de Homero y sobre su énfasis en lo grande. Dice Addison: el que lee la Ilíada juzga que viaja por un país deshabitado donde la fantasía se entretiene con 1000 panoramas salvajes de desiertos áridos, páramos extensos, florestas espesas y mal cortadas, rocas y precipicios. Por el contrario, la Eneida, de Virgilio, parece, escribe Addison, un jardín bien ordenado, donde no se halla parte alguna sin adorno, ni se echa la vista sobre un pedazo de terreno que no produzca alguna planta o alguna flor bella. Pero cuando estamos ante las metamorfosis de Ovidio, nos paseamos por un suelo encantado y no vemos alrededor sino escenas mágicas. Ovidio, añade Addison, mostró en las metamorfosis el modo con que lo extraño puede afectar a la imaginación. Pero si bien, como hemos visto, Homero sería para Addison el mejor en imaginar aquello que es grande, Virgilio sería para Addison el mejor en imaginar aquello que es bello, y Ovidio sería el mejor en imaginar lo que es nuevo, para Addison es, sin embargo, John Milton, un poeta, nos dice, muy perfecto en los tres aspectos.
llegando a afirmar que este escritor inglés del siglo XVII es el más diestro en las artes de obrar sobre la imaginación. No obstante, ya adelanté anteriormente que los placeres secundarios de la imaginación son de mayor extensión que los primarios. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos. Pues la razón que nos da Addison es bastante sencilla y es la que indico también en el segundo párrafo de esta imagen. Dice Addison: porque en una buena descripción agrada no sólo lo que es grande, nuevo o bello, sino aún las cosas que vistas son las más desagradables. Es decir, y esto es algo evidente, no solo es agradable a la imaginación, por ejemplo, la contemplación de una buena representación de algo bello, por ejemplo, de un cuadro que representara un paisaje bellísimo, sino también nos puede suscitar, que duda cabe, placer una buena pintura que, por ejemplo, represente un lugar que es en sí desagradable, o que no, o que representara. Y pone Addison, de hecho, un ejemplo, un calabozo, ¿no? O una prisión, ¿no? Sin embargo, esa representación nos produciría también placer siempre y cuando esa imagen o esa representación se presentase ante nuestros ojos, nos dice Addison, con expresiones aptas, es decir, que nos producirá placer la representación de una celda, de una prisión, si esa representación es, digamos, acorde con expresiones aptas, es decir, si es en última instancia una buena representación. Y para dar razón de esto, nos dice Addison, necesitamos buscar un nuevo principio del placer, aparte evidentemente de la grandeza, aparte de la singularidad y aparte de la belleza. Y este nuevo principio del placer no sería otro que la operación del ánimo. Nos dice que compara las ideas nacidas de las palabras con las ideas nacidas de los objetos mismos. Es decir, que este placer estaría fundamentado en la experiencia de la mímesis. Un placer que, sin embargo, en opinión de Addison, debiera acaso llamarse más bien del entendimiento más que de la imaginación, pues, asegura Addison, no nos deleita tanto la imagen contenida en la descripción como la aptitud de la descripción para excitar la imagen. Es decir, que el placer se vincula aquí a la manera en la que se ha realizado la representación, a la manera en la que se ha realizado la descripción y no tanto a lo que es, al objeto, a la imagen que es propiamente representada. En todo caso, añade Addison lo siguiente: si la descripción de lo mezquino, común o disforme es agradable a la imaginación, es mucho más agradable la de lo grande, nuevo o bello, porque entonces no sólo nos deleita la comparación de la copia con el original, sino también el original mismo. Algo que Addison ejemplifica aludiendo de nuevo a su admirado John Milton, afirmando así lo siguiente. Dice Addison: creo que los más tendrán mayor complacencia en leer la descripción que Milton hace del paraíso que en la que él mismo hace del infierno. ¿Acaso las dos son igualmente perfectas en su línea, pero no refrescan tanto la imaginación, el azufre y materias hediondas de éste, es decir, del infierno, como los lechos de flores y perfumes deliciosos del otro? Y al igual que hicimos con los placeres de la imaginación primarios, parece lógico preguntarnos también por las causas eficientes de los placeres de la imaginación secundarios. Es decir, ¿por qué razón nos suscita placer una buena representación de una cosa? Un objeto bien pintado, por ejemplo. Es una cuestión a la que ya se había aproximado. Recordemos a Aristóteles, ¿no? Para quien el imitar, decía, es connatural al hombre, y todos los hombres, decía él, experimenta placer en sus imitaciones. Pero al igual que sucedía con los placeres primarios, para Addison, dice, es imposible dar la razón de por qué esta operación del ánimo, es decir, la experiencia de la mímesis, va acompañada de tanto placer. Es decir, que también en relación a los placeres de la imaginación secundarios sería imposible hallar la causa eficiente. Sin embargo,
Y al igual también que sucedía con los placeres primarios, sí que sería posible, según Addison, conocer la causa final de estos placeres. Y así escribe lo siguiente. Probablemente la causa final de ligar placer a esta operación del ánimo fue animarnos y alentarnos en las investigaciones de la verdad. Esta frase puede resultarnos un poco oscura, pero quizá para comprenderla pienso que debemos tener en cuenta que para Addison el recto discernimiento, es decir, la correcta investigación de la verdad, dependería ante todo de la comparación que hacemos entre ideas y en encontrar congruencias o incongruencias entre las cosas de la naturaleza. Y en efecto, a este tipo de operaciones, podríamos decir, corresponden también las operaciones de la mímesis, ¿verdad? El encontrar congruencias e incongruencias entre las cosas, entre los objetos y sus representaciones, ¿verdad? Y por tanto, la mímesis correspondería a este tipo de operaciones. Y por ello, o a ello, se debería, por tanto, en opinión de Addison, que estas operaciones, las operaciones propias de la mímesis, nos produzcan tanto placer. Y vistas cuáles son las causas finales de los placeres de la imaginación primarios y secundarios, creo que merece la pena, antes de continuar con otras cuestiones, señalar que para Addison el arte no puede competir con la naturaleza en cuanto a su aptitud para divertir o para excitar la imaginación. Las obras de arte, en opinión de Addison, son mucho más débiles que las obras de la naturaleza. Efectivamente, para él hay una supremacía de la naturaleza frente al arte. Las obras de arte, nos decía, podrán parecer algunas veces tan bellas o singulares como las de la naturaleza, pero nunca tendrán aquella desmedida grandeza e inmensidad. Y de ahí que llegue a afirmar en alguna ocasión que hay más grandiosidad y maestría en los broncos y desaliñados golpes de la naturaleza que en los delicados toques y adornos del arte. Sin embargo, también tenemos que señalar un curioso aspecto en su argumentación y que es el siguiente. Dice Addison, hallamos sin embargo más agradables las obras de la naturaleza cuanto más se parecen a las del arte. Y la razón que da para justificar esta afirmación, en la que, por cierto, estaría, citando a Longino, es que en este caso el placer nace de un principio doble, del agrado que los objetos causan a la vista y de la semejanza a otros objetos. Pero quizá no nos hayan quedado muy claro qué quiere decir Addison al afirmar que hallamos más agradables las obras de la naturaleza cuanto más se parecen a las del arte. Para comprenderlo, nos propone un ejemplo y es el siguiente. Escribe Addison. Jamás vi paisaje tan hermoso como el formado por una cámara oscura, instrumento óptico bien conocido, puntualiza, en la pared de un lugar oscuro, y en el que figuraba un río navegable y un parque. Aquí, desde luego, hay que puntualizar que, según Blair, en su texto Lectures on Rhetoric, Addison probablemente se está refiriendo a la cámara oscura instalada en el observatorio de Greenwich Park, todavía visitable en la actualidad. Una cámara oscura instalada en una pequeña sala del piso superior del observatorio de Greenwich y desde la que en efecto se puede divisar todavía hoy una imagen muy similar a la descrita por Addison, con el río Támesis por un lado y por otro el parque que lo rodea. Pero sigamos leyendo el texto de Addison. Por una parte se descubrían, nos dice Addison, las aguas y el movimiento de las olas con fuertes y propios colores. Y se veía un navío que entraba por un estrecho e iba vagando por todo el río. Por otra parte se dejaban ver las verdes sombras de los árboles meciéndose al viento y manadas de cervatillos brincando. Es preciso confesar que la novedad de semejante vista, escribe Addison, puede ser causa del placer de la imaginación, pero la razón principal es ciertamente su próxima semejanza con la naturaleza, porque a distinción de otras pinturas, da no sólo los colores y figuras, sino los movimientos de las cosas representadas. Al considerar Addison que en general se halla en la naturaleza más grandiosidad y alguna cosa, dice él, más augusta que las que hallamos en las curiosidades del arte,
Era casi inevitable que en este ensayo también criticara Addison las formas del diseño de jardines que a principios del siglo XVIII predominaban en Inglaterra. Leamos lo que nos dice al respecto. Los jardines ingleses, en lugar de lisonjear a la naturaleza, se complacen en hacerla la resistencia posible. Los árboles se alzan en conos, globos y pirámides, y en cualquier planta o arbusto vemos la señal de la tijera. ¿Seré acaso singular?, dice Addison, en mi modo de pensar, pero con más gusto veo un árbol con todo su follaje y lozanía que dispuesto y contorneado en alguna figura matemática, y un vergel florido y ameno me parece más delicioso que todos los pulidos laberintos del jardín más acabado. Es este, como vemos, un fragmento que adelanta las consideraciones que a finales del siglo XVIII muchos plantearán sobre la libertad de la naturaleza. De hecho, parece que Friedrich Schiller llegue a citar casi literalmente a Addison cuando en su texto Callias, publicado en 1793, es decir, 82 años más tarde que el ensayo de Addison, escriba Schiller lo siguiente. Si un jardinero poda un árbol hasta lograr una figura circular, nos disgusta la violencia a la que se lo somete y nos complace ver cómo el árbol, en virtud de su libertad interna, destruye la técnica que se le ha impuesto. Por otro lado, también habría que recordar en relación a estas cuestiones de jardines, como mucho más tarde también en el tiempo, Rosenkranz, otro de los grandes pensadores alemanes, en su conocido texto Estética de lo Feo, publicado en 1853, volverá sobre esta misma cuestión, prefiriendo, decía él, siempre la irregularidad en el jardín, o mejor aún, la libertad del bosque. Pero regresemos de nuevo al texto de Addison y hagámoslo para poner atención ahora a una cuestión relacionada con la arquitectura. Para Addison es la arquitectura, el arte, escribe, que más se encamina, más que ningún otro, a causar aquellos placeres primarios de la imaginación. Así, basándose en cierta manera en un texto de Roland Freyard, del año 1650, escribirá Addison lo siguiente. La grandeza en las obras de arquitectura puede considerarse con respecto al tamaño o cuerpo del edificio o a la manera en que está fabricado. Tocante a lo primero, hallamos a los antiguos, especialmente los orientales, muy superiores a los modernos. Sin hablar, apostilla Addison, de la Torre de Babel, de la cual, dice, un autor antiguo, en cuyo tiempo se veían aún sus cimientos, decía que se asemejaba a una gran montaña. Y continuará escribiendo Addison. ¿Qué cosa más noble que los muros de Babilonia, sus jardines colgantes y su templo a Júpiter Belo, que se levantaba una milla en alto por 8 diversos suelos? Otros ejemplos que menciona Addison serían, por ejemplo, las pirámides de Egipto y las murallas de la China, que definirá o que caracterizará como uno de los edificios magníficos del Oriente. Por otra parte, escribirá Addison que debemos a la devoción los edificios más nobles que hermosean los diversos países del mundo. En efecto, a Addison le maravillaron en su viaje a Roma los templos como la Basílica de San Pedro o el Panteón de Agripa que vemos en la imagen. Antes vimos que Addison señaló dos tipos de grandeza en cuanto a la arquitectura, ¿verdad? Una referida al tamaño del edificio y otra grandeza que tendría que ver con la manera en la que el edificio está fabricado. Esto que él denomina grandeza de manera sería para Addison lo que tiene más fuerza sobre la imaginación. Una grandeza que tendría que ver, por ejemplo, con las formas cóncavas y convexas, que nos permiten, en su opinión, ver mayor porción del cuerpo o de la masa que en las figuras de otra especie. La concavidad, escribe Addison, entera, cae de una vez dentro del ojo, siendo la vista como el centro que reúne en sí todas las líneas de la circunferencia. En su opinión, la fantasía se deleita más en ver por medio de un arco la atmósfera o los cielos que por medio de un cuadrado o otra figura.
En relación a esto añadirá: reflexione cualquiera sobre la disposición de ánimo con que se halla al entrar por primera vez en el Panteón de Roma, y cómo su imaginación se llena de grandeza y asombro. Considere al mismo tiempo cuán poca sensación le hace en comparación la vista del interior de una iglesia gótica, aunque sea 5 veces mayor que aquel, y advertirá que la diferencia de impresión y de ideas no puede provenir sino de la grandeza de manera en el uno y de la pequeñez o mezquindad de la otra. Son afirmaciones que, como podemos apreciar, muy claramente demuestran el desprecio de Addison por la arquitectura gótica en favor de los ideales de la arquitectura clásica. Por otro lado, hay en relación a los placeres secundarios algo que no podríamos dejar de destacar aquí, y es el papel que juegan en su pensamiento estético la melancolía y el dolor. Addison, no debemos olvidarlo, lo decía al principio de esta sesión, era también autor literario y muchos de sus textos de carácter sombrío denotan un marcado gusto por lo lúgubre, así como por las historias de terror. De hecho, escribirá en una de las páginas de los placeres de la imaginación que las dos pasiones dominantes que la poesía seria se esfuerza a excitar en nosotros son el terror y la compasión. En efecto, no dejará Addison de hacer notar cuán admirable es que pasiones tan desagradables en sí mismas sean muy agradables cuando son excitadas por oportunas descripciones. De hecho, creo que vale la pena recordar que en su texto Remarks on Several Parts of Italy, escrito por Addison en 1705, este ya había descrito la visión de los Alpes como un agradable horror. Addison anticipaba así una cuestión sobre la que años más tarde volverá Edmund Burke en su indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, y que Addison ya había formulado de la siguiente manera: ¿cómo es que nos deleitan el terror y el abatimiento cuando el sentirlos y el temerlos nos incomoda tanto en otras ocasiones? La respuesta que nos da Addison es que la naturaleza de este placer no nace tanto de la descripción de lo terrible, sino que lo que nos complace es la consideración de que no estamos en peligro ante ello. Y de ahí que cuanto más terrible sea su apariencia, tanto mayor es el placer que recibimos del sentimiento de nuestra propia seguridad. Por la misma razón, afirma Addison, nos deleita reflexionar sobre los peligros ya pasados o mirar de lejos un precipicio. De la misma manera, cuando leemos descripciones de tormentos, dice Addison, heridas, muertes y otros infortunios semejantes, nuestro placer no dimana tanto del dolor que nos dan tan melancólicas descripciones como de la comparación secreta que hacemos entre nosotros mismos y el que los padece. Todo ello evidentemente será también aplicable a las artes plásticas, y de ahí que Addison opine que en la vista de un buen retrato es mayor el placer si es pintura de un rostro hermoso, y todavía, dice, se aumenta este si la belleza se suaviza con un aire de melancolía y de dolor. Una descripción de este tipo nos alumbraría, dice, e inflamaría al mismo tiempo. El placer se hace más universal y es capaz, afirma, de entretenernos de varios modos. Por otro lado, creo que no conviene dejar de destacar la importancia que Addison otorgó con este ensayo a la imaginación. Esa capacidad que tiene el ser humano de figurarse cosas, decía él, más grandes, nuevas o bellas que las ya vistas. Pues para Addison los poetas, los artistas en general, tienen, decía él, la capacidad de enmendar y perfeccionar la naturaleza en sus descripciones de las cosas reales, aumentando nuevas bellezas que las que se hallan en la naturaleza. Y precisamente en relación a los poderes de la fantasía del poeta, quiere Addison hacer constar lo siguiente. Hay una especie de escrito donde el poeta enteramente pierde de vista la naturaleza y entretiene la imaginación del lector con caracteres y acciones de personas que no tienen otra existencia que la que él les concede. Tales son las hadas, las brujas o hechiceras, los magos y las almas separadas.
Es lo que, apostilla Addison, el poeta John Dryden llamaba el estilo de los encantos. Addison, como ya he comentado, era en efecto muy aficionado a este tipo de temáticas vinculadas a lo tenebroso y de hecho consideraba este estilo literario de los encantos el más difícil de todos, dado que al no tener modelo que seguir el poeta necesitaba obrar enteramente por su propia invención. Habiendo definido como vimos bueno, pues lo extraño como algo valioso, lo singular o lo novedoso, como fuente en última instancia de los placeres de la imaginación, desde luego resulta del todo coherente esta preferencia de Addison por los relatos de hadas y espíritus, que en su opinión excitan en el lector una especie de horror plácido y entretiene su fantasía con la extrañeza y novedad de las personas representadas en ellas. Él, de hecho, estaba convencido de que nos deleita ser llevados a otro mundo y ver personas y costumbres de otra especie. Y de hecho no hay que pasar por alto que Addison creía que en el mundo había especies diversas de espíritus, decía él, sujetos a otras leyes y economías distintas a las nuestras. Y en relación a obras centradas en hechicerías, prodigios, magias y encantamientos, cree Addison que los mejores poetas habían sido los ingleses, que son, nos dice, naturalmente de una imaginación grande, y por la oscuridad y temperamento melancólico tan frecuente en su suelo, escribe Addison, están más dispuestos que otras naciones a impregnarse de muchas ideas y visiones extrañas. Y entre los ingleses, Shakespeare habría excedido incomparablemente a todos los demás. La noble extravagancia de su fantasía, escribe Addison, le calificaba enteramente para conmover al lector por la parte débil y supersticiosa de su imaginación, añadiendo Addison que hay tal extrañeza y sin embargo tal solemnidad o majestad en los razonamientos de sus espíritus, hadas, hechiceras y personas imaginarias semejantes que no podemos menos de concebirlas naturales. Y es preciso confesar, dice Addison, que si en el mundo hay tales personas, insisto y puntualizo que Addison estaba convencido de que efectivamente existían en el mundo, dice, deben muy probablemente obrar y hablar como él las ha representado. Y resulta más que, desde luego, evidente que aquí nuevamente Addison se anticipa, como decía antes, al gusto prerromántico de décadas, de muchas décadas posteriores, y en las que las escenas mágicas de Shakespeare serán referencia continua, como vemos presente, por ejemplo, en las pinturas de Johann Heinrich Fuseli, como en esta obra inspirada en Macbeth, realizada entre el año 1793 y 1794. También quizá podríamos recordar las pinturas de William Blake, muchas también sobre temáticas shakespearianas y de las que podría ser también ejemplo esta de 1795, inspirada al igual que la que veíamos anteriormente en Macbeth. Pero también asegura Addison, habría otros tipos de escritos, otros tipos de géneros literarios, podríamos decir. Dice que pueden agradar a la imaginación y a los que Addison va a dedicar el último capítulo de este ensayo. Un capítulo que centra en estos escritores, dice que están precisados a seguir estrictamente a la naturaleza, como son los historiadores, los filósofos naturales, los viajeros, los geógrafos, y entre los que desde luego Addison destacará a los filósofos de la naturaleza, pues en su opinión, dice, son los que más lisonjean a la imaginación, son los que más ensanchan la imaginación. A Addison, desde luego, le fascinaba, por ejemplo, el asombro agradable, decía él, que nos produce el ver en el cosmos tantos mundos pendientes unos de otros, girando en torno de sus ejes con tanta pompa y majestad, o cómo en la contemplación de los inmensos espacios del éter, decía él, se presenta a la imaginación una perspectiva tan inmensa que llenándola enteramente apenas nos es posible comprenderla. O que podamos, decía él, descubrir en la partícula más pequeña de este mundo un nuevo fondo inagotable de materia, suficiente para hacerse de él un universo entero. De hecho, y en relación a estas cuestiones, Addison también se va a adelantar, que duda cabe, a la kantiana inadecuación entre facultad, que para Kant era el fundamento de la explicación de lo sublime. Esto es algo que desde luego parece, pienso, hacerse muy evidente en el siguiente párrafo de Addison,
y que, como digo, es muy similar a lo que muchos años más tarde escribirá Kant en su crítica del juicio. Escribe Addison: el entendimiento, a la verdad, nos abre un espacio infinito por todas partes, pero la imaginación, después de hacer algunos débiles esfuerzos, se detiene inmediatamente y se halla anegada en la inmensidad del vacío que la rodea. La razón puede seguir una partícula de materia y dividirla al infinito, pero la fantasía la pierde luego de vista y siente en sí misma una especie de abismo que necesita llenar de materia de un tamaño más sensible. Y siendo en última instancia la imaginación la clave de la actividad artística, un poeta, escribirá Addison, debe fatigarse tanto en formar su imaginación como un filósofo en rectificar su entendimiento. Y no quisiera terminar esta presentación sin hacer hincapié en una última consideración, y que tiene que ver con la dimensión formativa que para Addison tiene el desarrollo de la imaginación en el ser humano. Algo que se hace patente en el siguiente párrafo y que pienso nuevamente anticipa muchas de las consideraciones sobre la educación estética del ser humano que veremos desarrollarse décadas más tarde, sobre todo en Alemania, de la mano de fundamentalmente de Schiller. Escribe Addison: el que posee una imaginación delicada participa de muchos y grandes placeres de los que no puede disfrutar un hombre vulgar. Puede conversar con una pintura y hallar en una estatua una compañera agradable. Encuentra un deleite secreto en una descripción y a veces siente mayor satisfacción en la perspectiva de los campos y de los prados que la que tiene otro en poseerlos. La viveza de su imaginación le da una especie de propiedad sobre cuanto mira y hace que sirvan a sus placeres las partes más eriales de la naturaleza.